En el principio, Dios. La Biblia es un libro muy brusco, al menos comparado con ciertas normas de una conducta cordial. Comienza con una nota absolutamente abrupta, sin siquiera decir algo parecido a cómo le va, con una profunda simplicidad. Abre de golpe la puerta y nos confronta directamente con el anuncio totalmente desprovisto de adornos de que en el principio Dios. No hay introducciones, no presenta disculpas por su comienzo abrupto, ningún intento a modo de justificación o verificación, ningún anzuelo para captar la atención al modo de érase una vez, ni mucho menos alguna prueba para la existencia de Dios en la Escritura. Dios simplemente está allí como la persona absolutamente presupuesta. Recuerde la palabra raíz presupponere. Aquello anticipadamente es puesto debajo. Esta línea de apertura ofrece una clave decisiva para una dogmática bíblicamente sintonizada. Una vez más nos recuerda comenzar donde comienza la Biblia, con Dios, para comenzar a movernos a partir de allí. De otra manera somos incapaces de comenzar o comenzamos con el pie equivocado. En la Escritura se asume que la existencia, realidad y presencia de Dios son completamente autoevidentes. Consecuentemente nos cautiva en el comienzo mismo con su afirmación más fundamental: Dios es la fuente y el origen absolutamente anterior y totalmente distinto de todo cuando existe. ¿Qué debemos pensar entonces de las clásicas pruebas racionales referidas a la existencia de Dios? Se puede afirmar perfectamente que en base a la Escritura probablemente no tengamos que decir nada sobre ellas, que simplemente deberían pasar silenciosamente por alto. Ciertamente esta actitud es plausible, justa e incluso defensible, tanto más cuando en tiempos modernos estos argumentos racionales han sido mayormente desacreditados. Sin embargo, uno nunca puede olvidar que desde los días de Lombardo, Anselmo y Tomás ha predominado una disposición mental en las tradiciones de escolástica medieval y moderna, disposición que les asigna gran importancia. Actualmente esa escuela de pensamiento todavía tiene seguidores fieles. Por eso difícilmente podremos evitar el tomar en serio estas evidencias, no porque la Biblia lo haga, sino porque con frecuencia lo hacen los cristianos. Son parte de nuestro legado histórico. Por eso nos ayudan en parte a entender cómo llegamos a ser lo que somos. En términos generales se han presentado 5 de esas pruebas racionales referidas a la existencia de Dios. Los argumentos ontológicos, cosmológicos, teleológicos, morales e históricos en su conjunto están cimentados en un concepto dualista de relación entre razón y revelación. La presuposición subyacente de que la razón humana, basada en las leyes universales de la lógica común de todos los hombres pensantes de buena voluntad, cimentados en un concepto dualista de la relación entre razón y revelación. La presuposición subyacente es que la razón humana, basada en las leyes universales de la lógica común a todos los hombres pensantes de buena voluntad, inasistidos por revelación divina, pueden establecer firmemente e indubitablemente ciertas verdades elementales acerca de Dios. Entre ellos se destaca la idea de que Dios es. Sin detallar cada uno de los argumentos, diremos que todos ellos tratan de moverse silogísticamente desde cierto conjunto de hechos presumiblemente autoevidentes en nuestro mundo de experiencias, ascendiendo a conclusiones fijas referidas a la realidad de la existencia de Dios. ¿Cómo juzgaremos estos venerables argumentos, así como de manera impresionante conducen al error?
también son ejemplos notables de herejías cristianas. Nos llegan como productos secundarios de la tradición del cristianismo occidental. Durante siglos su credibilidad fue tenida en alta estima, pero en realidad esos argumentos asumen lo que al principio presumiblemente querían probar. Ya tienen conclusiones cristianas incorporadas a sus presunciones cristianas. Por eso, desde del esclarecimiento, cuando se dejaron considerar ciertos supuestos concernientes al estado óntico, sus presupuestos concernientes al estado óntico del orden, moralidad y naturaleza religiosa de la vida humana y del mundo. Las conclusiones derivadas de ellos también fueron repudiadas. En un sentido histórico, con cristianos en el sentido de que solamente son imaginables como residuo de una tradición de cristianismo occidental, pero en su esencia son heréticos, en el sentido de representar algo correcto que salió mal. Lo correcto fue su noción bien fundamentada de la creencia en Dios. Lo que salió mal fue su sobreestimación de los potenciales inasistidos y autónomos de la razón humana. Igualmente equivocada estaba su estimación del rol necesario de la revelación y los efectos radicales del pecado sobre la racionalidad humana. Por eso, cuando todo haya sido dicho y hecho, tenemos que volver a la tesis de apertura de la Biblia. Dios no está al final de un silogismo, más bien en el principio Dios, dirigiéndose a los filósofos atenienses en la colina de Marte. Pablo se hace eco de un enfoque igualmente abrupto, confrontacional. Al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra. Hechos 17, 23 y 24. Principio significa principio categórico. El principio, cuando quiera que haya tenido lugar, fue un evento real y decisivamente nuevo. Fue el milagro primordial de Dios haciendo existir algo totalmente nuevo como un acto de condescendencia divina. La creación no tiene preexistencia. Es como que Dios se inclinó para engendrar a partir de la nada una realidad totalmente diferente a sí mismo. Inclinándose hacia abajo, Dios, mediante el pacto, puso al mundo en existencia, introduciendo algo totalmente nuevo. Dios es desde siempre y para siempre, Salmo 92. Pero la creación no, la creación es para siempre, pero no desde siempre. Tiene un principio definido. Para Dios este principio significó, hablando humanamente, que por supuesto es la única manera en que podemos hablar, un cambio radical en su actividad triuna. Inició una aventura completamente nueva que no tiene antecedentes. No fue una mera repetición de algún drama decretado anteriormente. Al crear Dios estableció relaciones sin precedentes. Él creó lo que es diferente, en contraste consigo mismo, inició un mundo para reflejar su gloria y dentro de él nos colocó a nosotros, su socio menor en el pacto, su siervo en el reino, como corona de ese reflejo. Nunca antes había ocurrido algo semejante y nunca se repetirá. El precio fue alto, los riesgos grandes, y dado que a la luz de Navidad y Pascua el resultado ya no está en deuda, sus tremendos potenciales todavía esperan su consumación final. Para Dios todo esto significó que las cosas nunca volverían a ser como fueron. ¿Qué lenguaje hemos de usar para balbucear nuestro pensamiento referidos a este colosal acto de innovación? La idea tradicional de inmutabilidad apareciera ser totalmente inapropiada para describir esta transición efectuada en un instante de la actividad divina. Lleva el peso de una carga de origen griego demasiado ambiguo. Con demasiada frecuencia lleva la connotación de inalterabilidad desapasionada, un aseo estático e inmovilidad.
Más veraz a la narrativa bíblica es un énfasis en la fidelidad de Dios. En todos estos cambios insondables, desde el compañerismo intratrinitario precreacional, Juan 1:1, 17:5, a Dios extendiéndose hacia afuera mediante su palabra para modelar el mundo, Juan 1:3, Hebreos 11:3. Y después en la plenitud de los tiempos, la palabra haciéndose carne y habitando entre nosotros, Juan 1:14. En todas estas escenas dramáticamente cambiantes, referidas a la interacción de Dios con el cosmos, Dios permanece siempre fiel a sí mismo, se mantiene inalterablemente veraz a su palabra. Esto otorga un sentido firme de estabilidad al abrazo contractual de Dios para con su creación y una perspectiva confiada en cuanto al cumplimiento final y pleno de su reino. De esa manera somos bendecidos con el necesario espacio vital que necesitamos para vivir plenamente nuestra vida juntos en su mundo. Dios sabe todo acerca de este principio porque es obra suya, y solamente Él conoce el fin desde el principio. Pero para nosotros no solo el fin está envuelto en misterio, sino igualmente el principio, y ese misterio solo se puede descubrir la revelación, aunque es imposible poner la fecha, existe firmemente como un acto soberano fijo, inamovible de inauguración. Es el punto alfa definitivo para la existencia de todo lo creado. No hay forma para nosotros de esquivarlo a efecto de explorar detrás de él. Solamente podemos enfocarlos escuchando la palabra que fue su ímpetu inicial. Este punto definitivo de partida establece el horizonte temporal espacial de toda la realidad creada. Levanta una línea divisoria que circunscribe el alcance de nuestra reflexión teórica. Todo intento de traspasarlo simplemente transgrede nuestro potencial racional. No disponemos de herramientas adecuadas para sondear en alguna arena retroproyectada de preprincipios. Este punto de origen categórico es un recordatorio incólume de nuestra finitud como criaturas, nuestra absoluta dependencia de nuestro Creador, la revelación de Dios y la relatividad de todos nuestros emprendimientos humanos. Esta barrera resulta como una advertencia constante contra todo tipo de especulación filosófica, prolegómena y teológica dogmática referida a la preexistencia de algún siniestro demiurgo que haya modelado al mundo contrariamente a las intenciones mejores de Dios, referida a la posibilidad de primeros materiales utilizados por Dios para formar al mundo, al universo, referida a la creación como un rebasamiento de emanaciones del ser divino, referida a arquetipos de forma existentes eternamente en la mente de Dios, de lo que este mundo no es sino un sombrío reflejo, referida a la posibilidad de concebir otros mundos eventuales, referidas a toda causa efectiva anterior, aparte de la voluntad y buena complacencia de Dios, referida al mundo como el producto de emergencias espontánea y referida a alguna noción de una categoría global de ser o de tiempo, o racionalidad o lenguaje común tanto al creador como a la creación. Ni es el mundo una mera apariencia o espejismo o una ilusión que emerge misteriosamente del retiro oculto de alguna prehistoria mitológica oscura y ominosa. Utilizando la crasa pero adecuada expresión de Lutero, la idea bíblica de principio llama al silencio la boca del curioso que pregunta: ¿y qué estaba haciendo Dios antes de comenzar a crear el mundo? Con la respuesta: estaba creando un infierno para gente que hace tales preguntas. Para la reflexión teológica, este génesis decisivo y enfático provee una reafirmación muy necesaria, porque sin ella nuestras mentes no pueden tener reposo. La razón humana, al transitar su propio camino en cuanto al tema de los orígenes y respetuosa a la revelación, se encierra en sí misma en un relevante patrón de infinitas regresiones, sumergiéndose en un curso revertido desde donde estamos ahora. Se mueve obsesivamente en forma cada vez más profunda en el tenebroso receso del pasado, sin lugar donde detenerse. Entonces un principio firme se convierte en un ideal cada vez más apartado, cada vez más elusivo. En contraste, la fe busca entendimiento, toma su posición responsivamente
dentro de los parámetros del relato del Génesis. La revelación no es solamente la última, sino también su primera palabra. Una dogmática reformada dispuesta a basar su caso únicamente dentro de los límites de la religión bíblica. Trata de progresar en su peregrinación por el hecho de comenzar donde comienza la Biblia. Este es el punto de partida irreversible para todo impulso de aprendizaje. El énfasis en estas reflexiones no es estrangular la investigación intelectual, sino ponerla en conformidad con las normas de la revelación bíblica. Aquí, como en toda otra parte, la razón humana juega un rol importante y legítimo, aunque limitado. El punto es que la racionalidad encuentra su contexto apropiado dentro de una normatividad global de revelación. Por eso, la revelación y la racionalidad no son antitéticas, ni mutuamente excluyentes. Más bien van de la mano, siendo la primera la condición vital de la segunda. Revelación es la norma, racionalidad la respuesta, porque la racionalidad también es una criatura. Como tal está sujeta al orden de la creación. Consecuentemente, la razón solamente puede trascender los límites de las limitaciones de criatura. Basándose en una pretendida autonomía, la doctrina bíblica de la creación, por otra parte, acuerda a la racionalidad, sea en la teología o en las otras ciencias, su legítimo rol de sierva. Por eso, al pensar adecuadamente acerca de los orígenes de nuestro mundo, solo es posible dentro del contexto seguro del orden de la creación. El factor tiempo en la creación. Si tan solo pudiéramos romper el callejón sin salida en la interminable ronda de conflictos entre creacionismo y evolucionismo, esta feroz controversia ha consumido por lejos demasiada valiosa energía. ¿Qué pasaría si todos los recursos dedicados a la batalla fuesen dedicados en cambio a promover la justicia, paz, prosperidad y compasión entre los pueblos sitiados del mundo? Los campos opuestos en esta situación de enemistad parecen no estar más cerca ahora de un entendimiento común que cuando William Jennings Bryan confrontó a Charles Darrow en el notorio juicio del mono en 1925. Es posible que ambos lados nos hayamos encerrado en un conjunto de presuposiciones dudosas, falsos dilemas y decisiones metodológicas que no ofrecen esperanza de un final feliz, porque la forma en que son formuladas las preguntas es de terrible importancia. Tal es así que las preguntas mal formuladas nunca obtienen respuesta correcta. Según las palabras de Susanne K. Langer, una pregunta en realidad es una proposición ambigua. Su determinación es la respuesta. Por eso, una filosofía se caracteriza más por la formulación de sus problemas que por la solución de ellos. En nuestras preguntas están nuestros principios de análisis, y nuestras respuestas pueden expresar lo que esos principios son capaces de ofrecer. Filosofía en una clave nueva, páginas 1 y 2. En la sección anterior pusimos nuestra mira en este acto definitivo de dar principio en singular, registrado en las versiones iniciales del relato del Génesis. Llámelo creatio prima, creación primaria. Avanzando ahora, ponemos la atención en el drama de la prosecución de los principios plural, tal como se desarrolla en el resto de los dos primeros capítulos del Génesis. Llámelo creatio secunda, creación secundaria. El relato bíblico sobre estos 6 días sigue produciendo intenso fuego en los aparentemente interminables rozas entre creacionistas y evolucionistas. Por supuesto, este enardecido debate referido a los orígenes no es asunto trivial. Hay mucho más en juego que el cálculo de la edad de la Tierra o la longitud de los días. En Génesis también mucho más que buscar eslabones perdidos, reconstruyendo un registro fósil, pesando las evidencias a favor y en contra y redefiniendo los métodos científicos. La separación entre evolucionismo y creacionismo, pasando momentáneamente por alto los elementos de diferencia dentro de cada escuela de pensamiento, implica profundas decisiones religiosas referidas a la cosmovisión y conceptos de la vida referidos a Dios y al hombre
referidas al destino del cosmos, así como a puntos de vista de su tenebroso y distante pasado. Por ejemplo, ¿qué debemos decir? ¿La Tierra es del Señor o la Tierra es el Señor? ¿Cómo debemos explicar el desorden del mundo? ¿Qué significa ser humano? ¿Cómo llegaron las cosas al estado en que están? La doctrina bíblica de la creación no solamente nos ilumina en cuanto a los principios, sino también en cuanto al estado presente y a la esperanza futura de todas las cosas. Si vemos equivocadamente las primeras cosas, las últimas cosas también resultarán equivocadas, junto a todos los demás a lo largo del camino. Al referirse a temas tan fundamentales, el evolucionismo proclama otro evangelio que no es el evangelio. Los cristianos que creen en la Biblia encuentran que sus simpatías se alinean muy naturalmente del lado del creacionismo, pero un factor profundamente perturbante en la controversia creacionista evolucionista es un frecuente manejo humano del texto bíblico de ambos lados del argumento. Entre los dos evolucionistas que todavía estiman a la escritura, usualmente esto toma forma de un acomodamiento del registro del Génesis a los así llamados resultados seguros del método científico, aunque últimamente la confianza, una vez incólume en estos resultados, está siendo probada severamente. Sus exponentes pueden seguir vocalizando los dogmas evolucionistas con fervor casi evangélico. Sin embargo, muchos de sus proponentes más eruditos sienten que el piso debajo de sus pies comienza a moverse. Igualmente desconcertante es ver que muchos defensores de la posición creacionista adoptan tácticas similares. En el nombre del creacionismo científico, caen en la trampa de combatir a la oposición con sus propias armas de ella. Una representación equívoca del relato del Génesis es reemplazada por otra. Así se levanta un escenario una y otra vez para incesantes confrontaciones entre ciencia y contraciencia, pruebas y contrapruebas, teorías y contrateorías. Aunque bien intencionadas, los creacionistas frecuentemente emplean métodos de interpretación bíblica tan cuestionables como los que usan sus antagonistas. Al final nos quedamos con el enigma de dos partidos opositores, sosteniendo conceptos agudamente conflictuantes, pero cada uno tratando a su manera de torcer la escritura a su propio favor, es decir, los creacionistas apelando a ella, los evolucionistas suprimiéndola. Por eso vemos forzados a adoptar una inevitable conclusión. Tenemos que tratar de nuevo el tema de la hermenéutica, referido a cómo leer y entender e interpretar correctamente las narraciones del Génesis. Supongo que ahora pronunciemos una plaga sobre estas dos casas. ¿Acaso existe un auténtico tercer camino por donde ir? ¿Existe un camino que no sea una mera mezcla de estas dos posiciones en conflicto, sino una alternativa genuina, un camino que ofrezca alivio y sanidad en medio de este enervante dilema, un camino que haga mayor justicia a las demandas hermenéuticas de la doctrina bíblica de los orígenes? A estas diversas preguntas se puede dar una respuesta afirmativa, desarrollando las implicaciones de una hermenéutica confesional. Compare parte 1. Ello requiere comenzar de nuevo y ello implica pensar la idea bíblica de tiempo. Con este concepto el tiempo funciona como elemento integral en el emergente orden de la creación. Tal como está registrado en la narración de los 6 días del Génesis, cada nuevo día marca un avance en esta serie de comienzos en la creación. Este desarrollo del cosmos en despliegue no surge de un proceso autónomo de evolución, ni por flujo natural de acontecimientos interceptados periódicamente por intervenciones divinas. Al contrario, estos comienzos representan una sucesión ordenada y sostenida de actos milagrosos obrados por el Creador. A lo largo de este drama en movimiento hay un hilo constante de continuidad que revela la obra divina, pero también hay repetidamente nuevos impulsos que miran hacia adelante y avances innovadores.
Cada nuevo día marca el inicio de conjuntos más plenamente abiertos de relaciones normativamente estructuradas para la vida en el mundo de Dios. Cada nuevo potencial para el desarrollo histórico está dado de los precedentes y poderosos actos de Dios incorporados a ellos. Según las palabras de J. Heinrich Diemer, todo cuanto aparece en el curso del tiempo siempre aparece con ciertas estructuras, potencialmente ya existe encerrado en estas estructuras anteriores y no puede trascender los límites que ellos establecen. Naturaleza y milagro, página 5. Consecuentemente, esta serie de comienzos de 6 días no es un índice de lapsos de tiempo con los cuales calcular la edad de la Tierra. En cambio, estos comienzos diarios señalan a un conjunto orquestado de relaciones de vida en desarrollo dentro del emergente orden de la creación. El tiempo, como toda criatura, participa en este proceso creativo. Este concepto lineal del movimiento del tiempo, tal como está corporizado en la tradición hebreo-cristiana, está en agudo contraste con su contraparte cíclica entre otros pueblos antiguos. En el concepto de estos, el mundo siempre existió, no tiene comienzo ni fin, y no hay nuevos comienzos a lo largo del camino. De eventos siempre recurrentes, una infinidad de repeticiones que así reflejan algo en la inmutabilidad de los dioses. De esta manera los vecinos de Israel trataban de adjudicar cierta constancia a la amenazante de fluir y correr de la experiencia diaria. El concepto bíblico del tiempo es enfáticamente diferente. El tiempo mismo es una criatura hecha por Dios. Es una dimensión integral en toda realidad creada. Su movimiento de avance tiene un comienzo definido y una meta con comienzos nuevos y puntos de detención a lo largo del camino. El tiempo es lineal, secuencial y teleológico. Un momento anticipa a otro, existen los antes y después. Cada segmento de tiempo encierra algo singularmente importante y irrepetible, es de carácter prospectivo y retrospectivo. En las palabras de Langdon Hill, Dios, que es eterno, ha creado al tiempo con un comienzo y un fin, por eso el tiempo es finito, dando a cada momento la posibilidad de ser único e irrepetible. Más aún, el tiempo va a alguna parte desde su comienzo en la creación, se mueve hacia su final o meta, y sus momentos son significativos porque ellos conducen a esa meta eterna. Hacedor del cielo y la tierra, página 249. Este origen definitivo de la creación está en su principio, Génesis 1:1, pero en ese entonces su condición todavía era desordenada y vacía. Desde ese momento en adelante experimentó un proceso de principios. Génesis 1:2. El mundo como nosotros lo conocemos emergió por primera vez al término de este proceso creativo de principios. Después apareció por primera vez al final de los 6 días como producto terminado, listo para recibir la bendición divina del muy bueno. El tiempo es un concomitante integral de este proceso de creación. Entonces lo que vale para el resto de la realidad creada también vale para el tiempo. Su origen también está en el principio. El tiempo también experimentó un proceso de principios. En forma concurrente con todo lo demás, el tiempo también es parte integral en ese movimiento en despliegue. No estalló en el principio, ya listo todo sobre el escenario. En cambio, el tiempo como nosotros lo experimentamos, bien ordenado y plenamente sincronizado, también apareció por primera vez el final de los 6 días. De esta manera, el Génesis enfoca confesionalmente a Dios como iniciador del cosmos. Su soberana voluntad es la fuente y origen de toda existencia creada por su palabra, que sale y que es mediadora a hacer orden en el mundo. Hace orden en el mundo. Mediante su espíritu hace que abunde la vida. Desde este punto de vista, la transición crucial en el relato del Génesis, del día 6 al día 7, sirve para indicar la transición crucial entre el tiempo en su proceso de creación y el tiempo histórico. De modo que el tiempo también tiene su historia preliminar. El tiempo como nosotros lo conocemos, como lo indicamos en calendarios y el tiempo de reloj,
es de un orden cualitativamente distinto al tiempo en desarrollo que apareció durante la era de los principios. ¿Qué lenguaje hemos de tomar prestado para expresar esta distinción? Quizá este sirva. A ese primer tiempo llamémoslo tiempo creador y a nuestro tiempo actual tiempo creado. Lo primero sugiere cómo el tiempo llegó a ser lo que es. Lo segundo describe el tiempo como es ahora. El tiempo creador pertenece al preludio de la historia del mundo. Sus movimientos únicamente son mensurables por los 6 días de trabajo en la agenda divina de los principios. Ese tiempo refleja el modelado ordenado de la Tierra a partir de su primitivo estado de desorden y vacío, al clímax de su apariencia como un producto terminado merecedor del sello divino de aprobación. El tiempo maduró en forma constante a lo largo de los 6 días, en forma concurrente con el rango pleno de la actividad creadora de Dios. Durante esta fase de principios todavía era tiempo creador, todavía no era el tipo de tiempo calendario que usamos ahora para establecer nuestras citas y enumerar nuestros años. Por eso elude todas las normas de medición científica e histórica. No puede ser reconstruido en segmentos de tiempo, sean largos o cortos, porque el tiempo cósmico, la historia temporal como nosotros la apreciamos, apareció plenamente con el séptimo día como un tipo de sábado prolongado, continuando hasta la nueva creación. El tiempo creador anticipa el tiempo creado que ahora constituye el marco de nuestras vidas diarias y de nuestras empresas científicas, pero operando en una sucesión de diferente longitud de onda. Agustín ya luchaba con ese misterio. El tiempo, dice, es concreatum, es otorgado conjuntamente con los actos creadores de Dios. El cosmos llegó a existir no in tempore, en tiempo, sino cum tempore. No debemos pensar en el tiempo como creado instantáneamente como la primerísima realidad, plenamente desarrollada, dentro de la cual luego Dios produjo sucesivamente todas las demás criaturas. No fue un acto de una vez y una vez para siempre ultra original, sirviendo como un contenedor temporal terminado, dentro del cual Dios procedió luego a depositar una nueva criatura espacial tras otra. El tiempo creador es un tiempo en desarrollo. Como toda criatura, participó en el proceso ordenador de los principios. Escuche otra vez a Diemer. Los días no pueden ser medidos por ninguna norma. Cada día es el principio de la estructura básica, un nuevo reino de criaturas. Así en los 6 días el orden de la creación, sin el cual una historia del mundo es imposible, es ubicado dentro del tiempo. En el relato de la creación se anticipa esta historia futura. Las implicaciones de este concepto del tiempo son claras, aunque tal vez perturbantes. Quienes están acostumbrados a métodos convencionales para conducir el debate creacionista evolucionista pueden incluso hallarlos intimidatorios, sino directamente revolucionarios, porque incluso hallarlos sino directamente revolucionarios, porque así como el acto primario de la creación encontramos en este punto definido de principios nuestra primera señal de alto. Así también ahora en el clímax de esta serie de principios secundarios encontramos una segunda señal. La idea del tiempo creador significa que para nuestro entendimiento de los principios dependemos totalmente de la revelación. Entonces el relato del Génesis es nuestra única fuente de conocimiento referido a los actos creadores de Dios, porque no disponemos de herramientas científicas de estudio que nos permitan retroceder tanto. Al día 6 señala un punto final del estudio teórico. Una vez más, note lo que dice Diemer. El milagro de la creación se revela en la espontaneidad con que aparecen nuevos tipos de criaturas. Aquí podemos hablar en un milagro porque una y otra vez surge algo nuevo, aparecen estructuras nuevas que no pueden ser reducidas a las que hubo antes. Aquí la escritura es nuestra guía. Habla de las obras milagrosas de Dios, de las grandes cosas que son insondables para el pensamiento humano. Naturaleza y milagro, página 11. Consecuentemente, los métodos históricos y científicos solamente se aplican al tiempo creado. Entonces, la cosmogonía, entendida como un estudio de los principios del mundo,
tiene que ser juzgada como un emprendimiento vano. Pero esto no significa una gran pérdida. Quedamos liberados para concentrarnos en la cosmología, entendida como un estudio del cosmos dentro del marco del tiempo creado. Ellos nos dan más que suficiente para continuar, con lo cual vivir y con lo cual trabajar. La imposibilidad de dar una explicación científica de estos principios es reforzada además por el reconocimiento de que el registro de los actos creadores de Dios no usa un lenguaje científicamente calificado. Aparentemente esto es algo que con frecuencia pasan por alto los creacionistas, apelando a él como si el lenguaje fuese científico, y los evolucionistas desacreditándolo sobre la misma base. Ciertamente, el Génesis es un testimonio de acontecimientos reales totalmente confiable, expresado en conceptos prácticos, familiares y de sentido común para sus primeros destinatarios, el pueblo de Israel. El relato vuelve a contar los poderosos actos primarios de Dios, actos que sin embargo están fuera de nuestra actual zona de tiempo. Por eso rechaza la posibilidad de conclusiones científicamente firmes a cuanto a cómo ocurrieron las cosas, porque no existen líneas lógicas, incluyendo teológicas, ininterrumpidas de continuidad analítica que puedan retroceder a estos principios, ni menos al principio. La línea demarcatoria entre estos 6 días de tiempo creador y el séptimo día del continuo tiempo creado se levanta como una barrera infranqueable. Ahí muere el principio de uniformismo. Ningún método científico puede burlar este punto histórico de partida. Lo que está más allá solamente es accesible por la revelación. Por lo tanto, no es posible realizar una definida retrogresión temporal más allá. Además, ante este concepto, todos nuestros sondeos al interior de los primeros 5 segundos solo pueden ser rotulados como emprendimientos especulativos. Esta perspectiva también tiene el efecto de extender una densa nube de dudas sobre la teoría del Big Bang, referida a los orígenes, porque toda ciencia, también la teología, tiene que aprender a vivir dentro del horizonte establecido por el tiempo creado. Así, el relato de los principios que nos ofrece el Génesis nos confronta con el recuadro de una creación que se desarrolla ordenadamente. El relato mismo pone en duda las aseveraciones que en realidad son presupuestos en cuanto a mutualidad temporal y espacial que se puede trazar hasta los principios. Porque si todas las cosas experimentaron un proceso de desarrollo ordenado, ¿con qué razón se va a excluir el espacio y el tiempo como propiedad de toda realidad creada? Este concepto de los orígenes no es una ingeniosa maniobra designada a escapar de complicados problemas. Tampoco socava los esfuerzos científicos. En cambio, sí requiere desplazar algunas prioridades básicas del pasado hacia el presente y el futuro. No es preciso que esto se experimente como una restricción. En efecto, puede reproducir un efecto liberador, aliviándonos la carga de una interminable y obsesiva búsqueda de principios, desandando todo el camino como si ello fuera posible hasta llegar al principio en sí. En cuanto a estos temas de los orígenes últimos y anteúltimos, nuestro concepto requiere una mayor dependencia de la revelación unida a un tipo de ignorancia prudente concordante con la idea bíblica de sabiduría. En vez de agotar nuestros recursos en la incesante e interminable investigación retrospectiva, los podemos aplicar más provechosamente a las avenidas de un servicio actual más constructivo. Un tema básico que divide a los creacionistas, estructura y función, y evolucionistas, es el de estructura y función del orden y del proceso. Cada uno de esos ismos acentúa de manera absolutista uno de estos aspectos de la creación a expensas del otro. Dios hizo un cosmos, un mundo normativo,
y ordenadamente estructurado, no un caos. Por eso en el principio las estructuras de la creación respondieron plenamente a las estructuras divinamente ordenadas para la creación. Pero esto no fue el final de la historia. Esta creación bien estructurada correspondieron plenamente a las estructuras divinamente ordenadas para la creación. Por eso no fue el final de la historia. El creacionismo tiende a pasar. ¿Acaso es entonces la evolución un milagro de velocidad meramente atenuada, una interpretación equívoca, expandida del milagro que en realidad es el mundo? Entonces, después de todo, quizás sea básicamente una herejía cristiana, de forma radicalmente perniciosa, porque en este sentido se nutre como parásito de cosmovisión bíblica que incluye un desarrollo lineal, pero sin incluir un punto de partida definitiva, repetidos principios y una historia teológicamente repetida. Sin embargo, estos dos conceptos son fundamentalmente divergentes. La tesis evolucionista es que la función procede y determina la estructura. No hay al principio un patrón ordenado de la realidad, solamente había una fluida masa de funciones. Estas funciones casuales tomaron su lugar en lo largo de prolongadas eras de desarrollo evolucionario. Nuestro sentido actual de una realidad ordenada y estructurada es el producto del proceso que se desenvuelve a lo largo de las líneas de la creación, géneros, especies, reinos vegetales y animales, la raza humana y las instituciones de la sociedad. Los creacionistas adoptan un enfoque pues todas estas cosas actúan según su género. El orden de la estructura de la creación dada por Dios preceden y definen sus respectivas funciones. Lo que una criatura hace depende de lo que es la identidad. Se escribe la actividad contra telón de fondo de una creación terminada y con nada nuevo bajo el sol. Las estructuras del orden de la creación definitivamente establecidas señalan tanto los límites como los potenciales de todo emprendimiento por parte de las escrituras. Consecuentemente, el matrimonio no es el nacido del producto final de la evolución cultural, sino una ordenanza dada desde el principio en, con y para nuestra vida en el mundo de Dios. Por supuesto, Dios no creó las escuelitas de fachada roja, tampoco estableció la iglesia institucional en la esquina, pero constituyó al hombre como una criatura que aprende y adora. A su tiempo, estos potenciales residentes en estas tareas bien ordenadas pudieron tomar forma litúrgica y educacional en iglesias y escuelas. Lo mismo vale para otras estructuras de la sociedad. La manera de darle forma contemporánea a estas tareas de carácter nuclear siempre están abiertas a la revisión, pero existe un orden normativo permanente que define las tareas mismas. Si una institución culturalmente formada ya no funciona adecuadamente, si ya no responde a la tarea asignada, entonces es tiempo de reformas, de manera que estructura y función no deben ser puestos uno contra otro, son aspectos mutuamente interactuantes en nuestra vida en la creación. Creación de la nada. El catecismo de infancia planteaba esta pregunta: ¿qué significa crear? Después nos daba esta pregunta: crear significa producir algo a partir de nada, mediante el acto de una voluntad omnipotente. Eso era un gran bocado para un niño de 7 años. Dirían hoy la mala pedagogía y los psicólogos desarrollistas en la actualidad. Estoy dispuesto a admitir que como joven catecumen no alcanzaba a comprender lo que estaba recitando. Todavía me resulta insondable, sin embargo, esa confesión permanece escrita indeleblemente en mi memoria. Incluso ahora difícilmente puedo mejorarla. Ha resistido pruebas del tiempo porque es fiel al mensaje persuasivo de las Escrituras. En ninguna parte de la Escritura encontramos una experiencia verbal escrita de la idea de creatio ex nihilo, pero su verdad está presente en todas partes, está íntegramente entretejida en la tela de todo el testimonio de la Biblia del Creador. Por la Escritura en cuanto ella capta la idea sostenida por la Escritura en cuanto al origen de la existencia del mundo. Nota Hebreos 11:3. Por fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Esta confesión nos pone firmemente en la senda de los profetas y apóstoles y refleja la sólida convicción
de la histórica fe cristiana. Las palabras del relato del Génesis marcan un punto de partida absoluto, pero al hacernos eco de estas palabras, ¿qué estamos diciendo realmente? El solo pensamiento de creatur ex nihilo somete nuestro vocabulario humano a requisitos que trascienden el punto de rotura. El pensamiento de algo totalmente nuevo es absolutamente desconcertante, excede la capacidad de nuestras mentes. Sencillamente no podemos captar la idea de algo absolutamente nuevo. Una realidad sin precedente, esto es tanto más así cuando intentamos pensar en algo absolutamente nuevo, iniciando en forma absoluta su propia existencia. Nos acercamos más a la verdad, sí, a la luz de la Escritura decimos que la creación tiene un principio, no absoluto, sino relativo, es decir, desde su comienzo y en forma continua depende totalmente de Dios, por eso tiene un comienzo relativamente independiente y un estado actual. Aunque balbuceando estamos obligados a decir que este comienzo no tiene un antes, porque el antes y después son categorías creadas de pensamiento y lenguaje, condicionadas por el tiempo. Los actos creadores de Dios no tienen antecedentes de nuestras mentes. Puedan indagar, creación a partir de la nada es un concepto limitante. La orden del creador establece los límites. Más allá de este origen último solamente se encuentra la intencionada palabra de Dios dada en con y para la creación. No hay ninguna otra palabra que complemente o coopere con su palabra creadora, ni mucho menos que la contradiga. Su palabra es el decreto iniciador de todo lo que tiene vida. No existe un conjunto de decretos eternos en la mente de Dios, encima o más allá de su palabra, que la teología tenga que reconocer como un tema más definitivo de la investigación. Hacerlo es ser indulgente en la vana especulación. El decreto eterno solamente puede ser conocido mediante la palabra. Esa palabra marca el parámetro de todo conocimiento humano. Es allí donde encontramos un alto firmemente plantado, más allá se extiende la tierra de nadie, marcada claramente en una señal. Hendrikus Berkov dice: aquí estamos ante un muro, es imposible trazar la existencia no podemos penetrar ese misterio, solamente podemos convertirlo en nuestro punto de partida. De la nada simplemente significa que no es a partir de algo. La buena voluntad de Dios es el único contenido que podemos dar a este creatio ex nihilo. Esta nada, por ejemplo, no admite la idea de cierto carácter de nada, considerando como un algo negativo, opuesto a Dios. Tampoco insinúa la idea de tiniebla y abismo, considerados como fuerzas intracósmicas que Dios vence en el transcurso de sus actos creadores mediante la repetida afirmación de luz y ser. Incorporar semejantes tensiones de dialéctica bipolar al relato del Génesis es tener en duda la buena obra de Dios creador, como también a la integridad de la creación misma. Por eso, algunas teologías más antiguas intentaron reforzar la idea de ex nihilo, refiriéndose enigmáticamente a ella como la nada negativa. Mirando momentáneamente hacia adelante, según esta consideración, la redención es análoga a la creación. Cada es una a su manera la obra de Dios ex nihilo. La única motivación de ambas es la soberana buena voluntad de Dios manifestada en el poder sustentador y sanador de su palabra. En la creación, tanto como en la redención, el único ímpetu y objetivo es la gloriosa declarativa de Dios. Por eso, en esta idea de nada, la teología cristiana acentúa la absoluta independencia y autosuficiencia e incondicional libertad del Creador Redentor en su fidelidad contractual hacia su creación. A sus criaturas les concede una existencia distinta a la suya propia, pero nunca autónoma. Les concede una relativa independencia, pero simplemente plenamente independiente de su palabra. A través de su palabra mediadora, Dios establece una interacción contractual con su creación, pero sin infringir el carácter distintivo de la relación creador-criatura. No hay posibilidad de analogía entre Dios y el hombre. La creación a partir de la nada no es un fuerte recordatorio de esto. A partir de la nada es un fuerte recordatorio de esto, porque está
en agudo contraste con el único tipo de creatividad que conocemos nosotros, es decir, crear algo secundario a partir de aquello que primordialmente ya existe. En el punto esencial de los principios primordiales solamente podemos volver al lenguaje de la analogía, cuadros orales, y de otra manera estamos confinados a no decir nada. Pero aún entonces la más apta de las analogías se derrumba, porque la relación fundamental del creador infinito y sus limitadas criaturas excede los límites de la racionalidad del lenguaje humana. La teología y las otras ciencias realmente son libres de estudiar la historia de la vida que juntos llevamos al mundo de Dios y el proceso que actualmente se desarrolla en él, pero no puede penetrar en este evento ulterior mediante el cual todo llegó a existir. En este punto tenemos que atenernos a la palabra de Dios. A la palabra de otro. Este significado básicamente de la creación a partir de nada puede ser resumido en las siguientes líneas de Langdon Hilke. Por eso la doctrina cristiana de la creación expresa en lenguaje teórico aquellas positivas afirmaciones religiosas de la fe bíblica en Dios, hace respondiendo al misterio del significado del destino. Estas afirmaciones son: 1. Que el mundo ha llegado a existir por la santidad trascendente y poder de Dios, quien por ser su origen ulterior es el gobierno ulterior de todas las cosas creadas. 2. Que el poder creador y sustentador de Dios, nuestra limitada vida y los acontecimientos en los cuales vivimos tienen que, a pesar de su abrumador misterio y de su carácter frecuentemente trágico, un significado y propósito y de distinción más allá de toda futilidad inmediata y aparente. Que la vida del hombre, y por eso mi vida, no es mía para hacer simplemente lo que quiero, sino que está bajo control, porque es sostenida y guiada por un poder y una voluntad que trasciende mi voluntad. Esto es lo que el cristiano quiere significar cuando dice: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. A esto se refiere esencialmente la idea de creatio ex nihilo, Creador del cielo y de la tierra. Desde el comienzo hasta el fin de las Escrituras surge en medio del drama del desarrollo de redención, y en ella participa. Por lo tanto, esto también tiene validez para el relato de la creación. Sus narraciones datan de la temprana historia de Israel en sus formas linguales. Desde una suposición en medio de la corriente principal de la historia, es como si el autor del Génesis echara una mirada hacia atrás. En rápida sucesión y grandes rasgos esboza los signos de la divinidad, tal como son expuestos primeramente para las estrellas del alba, de modo que se regocija porque desde el principio ese teatro cósmico Calvino testifica del eterno poder y deidad de su creación. El autor es transportado revelaciones salvadoras de la historia, pluma en mano, es ubicado por encima de una nueva exhibición. Nosotros podemos mirar ahora por encima de su hombro mientras él describe estos eventos asombrosos desde la ventajosa posición de la vida mesiánicamente dirigida al antiguo pueblo de Dios. Por eso la historia del Génesis lleva en sí las marcas de la era de su autor. Una evidencia impactante de esto es el carácter polémico incorporado a este padrón de relato de la creación. Para percibirlo tenemos que ver a Israel viviendo en un mundo altamente politeísta. Rodeándolo de todas partes hay pueblos vecinos esclavizados a la veneración de una hueste de dioses enredados en sus supersticiones paganas. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, cambiando la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre incorruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. El poder seductor de estas prácticas idólatras cobró su precio a lo largo de toda la historia de Israel. Aparentemente no fue sino después del progreso del que Israel desarrolló una inmunidad espiritual ante la tentación de estas religiones falsas. Por lo tanto, agudamente consciente de estos vicios, el autor entreteje en su relato advertencias sutiles pero vigorosas contra tales apostasías. Estos elementos antitéticos realmente no estaban presentes en el buen orden original de la creación. Aparecieron como corolario de la caída en el tiempo que era compuestos el Génesis. Reconociendo esos peligros del autor, acentúa la historia de la creación como un número de señales de alarma. Note los siguientes acentos polémicos. Ahí encontramos por primera vez el estado desolado y vacío. Así también las tinieblas no son como un lado oscuro y siniestro de la creación, sino un intermedio de descanso en el desarrollo de los actos de este gran drama.
Las aguas que estaban sobre y debajo de la excavación no son terribles corrientes que amenazan con barrer la tierra, sino un medio ambiente en proceso de formación para multitudes de seres vivientes. La lumbrera mayor no es un dios sol, ni es la lumbrera menor un dios luna, ni tampoco resplandecen las estrellas como deidades menores. Ninguna de ellas es una fuerza amenazante que se cierne sobre sus cabezas. Son todas criaturas del Señor, suspendidas por su mandato en los cielos, destinadas a iluminar la tierra. De la misma manera, el escritor aclara el relato con respecto a los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve y aves que vuelan. Ninguna de estas criaturas debe ser temida como una pseudo-deidad que compite con el gobierno de Dios o como un poder demoníaco que amenaza su creación, porque repetidamente leemos y videos que era bueno. El cuadro del Génesis es claro: Dios no crea escombros. Posteriormente, en un mundo poslapsario que es el mundo autor, el autor recuerda a sus lectores. El autor del Génesis toma en serio estos ídolos no porque sean rivales del gobierno de Dios, ni porque Dios se sienta intimidado por ellos, que está sentado en los cielos, sino porque Israel se aparta repetidamente de la idolatría, a la idolatría espiritual. Por eso entrelaza la historia de la creación de estas polémicas. No debemos permitir que las oscuras de la iniquidad dominan, porque este caso de las fuerzas es un método de interpretación como la gracia es desprovista de su triunfo, la creación es cuidada de su bondad, el mundo se torna irredimible. En contraste, la doctrina bíblica de la creación subraya la soberana bondad de Dios y la bondad no comprometida de su creación como principio de primordial importancia. Dios hizo todas las cosas buenas y llegado el fin y volverán a ser hechas buenas. Incluso ahora esta bondad original es restaurada en principio, de manera que ya podemos disfrutar anticipadamente su cumplimiento escatológico, pues como dice Pablo, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma en acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificada. 1 Timoteo 4, del 4 al 5.